lo llevo a la palabra de Dios, a las Escrituras, al Evangelio de Marcos, su capítulo 3, en esta oportunidad. Te alabamos, Dios, te adoramos. Es cuando entendemos y reconocemos a que llegamos al templo, que entonces va a ser válido poder decir al regresar a casa, fui al templo. ¿Me entendió? Entonces usted va a ser válido lo que usted diga, fui al templo, porque entendió que es lo que se venía a hacer al templo. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Quiero que esta tarde pongamos oído nuevamente a la linda palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Listo todos? Capítulo 3, su verso 1 al 3. Vamos a leer por el momento. Luego estaré compartiendo el resto. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Diga conmigo, otra vez. Y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Dígale que está a su lado: levántate y ponte en el medio. ¿Se lo dijo? Levántate y ponte en el medio. Oramos. Padre, háblanos por favor esta tarde. Dios, trae tu linda palabra. Rey soberano, nuestro oído, Padre, nuestro corazón se inclinan. Inclinados a ti están en esta tarde. Padre glorioso, ayúdanos a cada uno, Dios, a entender tu linda palabra. Dios soberano, bendice a tu pueblo en gran manera, Dios. Mi Señor, a través de tu palabra, Dios, aconséjanos, instrúyenos, alértanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento en esta linda hora. La posición que todo creyente debe de tener o debe tener en la casa de Dios o en el templo. Digamos la casa de Dios. Es el tema a compartir en esta linda hora. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que alguien nos ha puesto a, ¿cómo pudiera expresar esta palabra? Nos ha puesto al frente o nos han llamado el nombre delante de todos y todos escucharon. O se nos llamó al frente. Voy a hacer un ejemplo. Alex, ven aquí. Todos ya pusieron la mirada ¿en quién? En Alex. Y muchas veces no nos ha agradado, ¿verdad? Cuando nos han puesto
delante de todos o nos dijeron algo delante de toda la gente que estaba a nuestro alrededor y posiblemente no nos sentimos bien. Luego le reclamamos al que hizo eso, ¿verdad? Gracias, hijo. Vemos una escena lindísima. Toda la palabra de Dios se dice y dice la Biblia que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, esta porción bíblica tiene mucho que hablarnos, mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. ¿Cuál es la posición que un creyente debería de tener en la casa de Dios? Deberíamos acatar cuando el líder que Dios ha puesto en la casa de Dios o en el rebaño o al frente nos dice algo, o lo debemos de ignorar. Jesús podía ponerle este tema también, pero no. Jesús visitó la sinagoga. En la sinagoga estaban los doctos de la ley, los maestros de la ley, los escribas y los religiosos. Practicando lo que la ley había mandado a que se hiciese. La idea de tener una sinagoga vino de parte de Dios, ¿sabía eso? La idea del principio tener un tabernáculo, Dios fue el que vino con esa idea. Y mandó que se construyera un tabernáculo porque Él quería manifestar su presencia. Donde el arca iba la presencia de Dios. Con el tiempo hicieron un templo para adorar a Dios. Hasta el día de hoy, donde quiera que un judío ha sido disperso, no importa qué país llega, donde quiera que hay una comunidad de judíos, ellos tienen la responsabilidad de construir una sinagoga para reunirse, porque se cree que aquel lugar es el lugar donde hay comunión con Dios. ¿Estamos aquí? Y Dios fue el que les dio órdenes de tal cosa para que se reunieran. Dios siempre decía: reúnanme al pueblo, me voy a manifestar. Cuando los sacó de Egipto, dijo Dios: tienen que ir a celebrar ¿qué? Fiesta, culto a Dios en el desierto. Dios siempre ha estado buscando a su pueblo, siempre reunirlo, porque Él quiere manifestar su presencia, su gloria sobre ellos. Y por supuesto, desea hablarles. ¿Cuál era el propósito de una persona para entrar? ¿Por qué entraba a una sinagoga? ¿Por qué se llegaba a un lugar específico? En este caso, la sinagoga. ¿Cuál era el propósito
que una persona tenía de entrar en una sinagoga. Según la enseñanza en cuanto ¿para qué es la sinagoga? A ella no se podía, escuche bien, o se debería, a la sinagoga se debería de entrar con un propósito definido. Voy a hablar con la iglesia, pero también con aquellos que tal vez por primera vez están aquí. Y voy a hablar con todos los que somos servidores. Esta tarde vuelvo a un mensaje donde le pido que se presente usted delante del Señor esta tarde. Donde usted lo haga personal. Que no sea para el vecino, sino para usted. Había que entrar a la sinagoga con un propósito definido. La sinagoga era para llegar a orar. A eso se llegaba. Y si había alguna petición delante del Señor, pues ahí se ponía. Había que buscar un lugar específico para que te presentaras en la presencia de Dios. Si alguien estaba orando y cerca de ti había una persona que no estaba orando, ni tenía la intención de orar, era falta de respeto. Como lo es para nosotros, ¿verdad? Falta de respeto. Jugamos, platicamos, nos reímos, otros en celulares. Dije que a la sinagoga se llegaba con algo específico, el por qué estabas entrando a la sinagoga. A la sinagoga no podías entrar solo por entrar. Era prohibido entrar solo por entrar. Y mayormente para los que eran creyentes de Dios, o sea, que creían en Dios. A la sinagoga no llegabas por llegar, por pasar la tormenta si estaba lloviendo afuera, o porque lo buscabas como un atajo, como un camino corto, solo por llegar. Se llegaba, dije, a orar, a estudiar y a escuchar mientras se recitaba palabras del Torah, del Torah. Así se consideraba y ha sido considerado. Era el lugar de comunión con Dios. No se podía entrar a la sinagoga de una manera frívola, es decir, desinteresada. No entrabas a la sinagoga para socializar. No entrabas a la sinagoga luciendo tu cuerpo. Llegabas lo mejor presentado posible. Porque se llegaba a adorar a Dios. Debía de entrarse a la sinagoga con una vestimenta apropiada, como lo hacemos hoy en día. Y esto
nosotros tenemos que poner bastante atención. Al entrar a la sinagoga, esto aquí a mí me impacta. Porque no podías llegar solo por llegar. Si había una persona orando y tú estabas cerca, era mejor que tú te retiraras. Falta de respeto. Muchas veces hay personas llorando al lado de otro y estamos riéndonos y estamos conversando, estamos haciendo otras cosas. Esta tarde, si una mosca pasa, la vamos a escuchar. La Biblia dice en este capítulo 3, verso 1: otra vez entró Jesús en la sinagoga. O sea que había entrado varias veces antes. Y ahí estaban los que enseñaban, los mejores doctos, los mejores conocedores de la ley, los enseñadores. Ahí estaban. Y la Biblia dice que otra vez entró Jesús a la sinagoga. Yo hago una pregunta: ¿usted cree que el Señor entra a los cultos nuestros? ¿Lo cree o no? ¿Usted cree que Dios ha visto su adoración este día? ¿Lo pone a temblar eso? ¿Le preocupa eso? Jesús entró otra vez a la sinagoga. Y Jesús aprovechaba todo instante para hacer el bien. Nadie dice amén. Y es una verdad. Él aprovechaba todo instante para hacer el bien. Y entró a la sinagoga. No desperdiciaba ningún momento para hacer el bien. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Había un hombre dentro de la sinagoga con una necesidad específica. Había un hombre en la sinagoga que posiblemente había escuchado que antiguamente, cuando una persona tenía problemas físicos, muchas veces lo que se decía era que algún error había cometido. Y lo que ahora experimentaba era las consecuencias de un pecado. Posiblemente aquel hombre de aquella mano seca vio o estaba consciente de su necesidad física. ¿Está aquí? Yo quiero, y le dije esto, hágalo personal. Y le voy a predicar un mensaje personal. ¿Cuántos están conscientes esta tarde de los que estamos aquí? Que tenemos una necesidad, y yo creo que todos posiblemente tengamos una necesidad física donde necesitamos el toque de Dios.
El punto es, ¿lo ha reconocido usted? Que tiene un problema físico y que necesita la mano de Dios que intervenga en su cuerpo físico. Pero había una necesidad, moralmente hablando, por el pecado, una sequedad espiritual dentro de él, que posiblemente esa él no la había detectado. Dígale que está a su lado, pero el Señor entró a la sinagoga otra vez. Y cuando Él entra a la sinagoga, algo tiene que suceder. Cuando Él visita la sinagoga, el templo, algo tiene que suceder. Yo no sé si usted me está entendiendo esta tarde. Algo tiene que suceder. Él no entró a la sinagoga solo por llegar o por casualidad llegaste a la sinagoga, Señor. No. Visitó la sinagoga. Lugar de oración, de adoración, donde se traían las quejas, peticiones delante de Dios. Lugar para adorarle. Lugar para reverenciarlo, lugar para ponerle atención a Él, lugar para comunicarse con Él, lugar, gloria al Señor, donde los que creen o creían en Dios sintieran un descanso. Yo quiero que usted le dé la mano a alguien y le diga: algo tiene que suceder esta tarde. En mí, dígale. No le digan usted, en mí. Algo tiene que suceder esta tarde en mí. Porque Él visita la sinagoga. Y Él no pierde tiempo. Él no pierde oportunidad. Él sabe cuál es nuestra mano seca. Él lo sabe. Él sabe a lo que necesita darle vida. Él sabe y conoce mejor que nadie la necesidad de cada uno. Muchas veces no es literalmente la mano seca que tenemos. Son muchas otras cosas en nuestra vida. Pero el Señor quiere hacer un milagro esta tarde. Yo le he clamado a Dios, diciéndole al Señor: sigue hablándome personalmente a mí. Porque mientras Dios no trata contigo, mientras Dios no bregue contigo, tú vas a seguir viendo al compañero. Y tú vas a ver la viga del otro, la paja del otro, pero no la viga que tú tienes. Él visita las congregaciones. En Apocalipsis lo tenemos claramente que visita las congregaciones. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el santo sobre esa iglesia, decía: conozco tus obras.
Conozco tu caminar, conozco tus niveles espirituales, los conozco. Conozco la manera de adorarme, conozco la manera de servirme, conozco la manera de dedicarte a mí. Él visita y Él sabe cómo está el corazón y el espíritu de cada uno en esta tarde. Este hombre con la mano seca. La Biblia dice en el verso 2 que los que estaban ahí en esa sinagoga y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Wow. Todo esto está sucediendo en una sinagoga. Todo esto está sucediendo dentro de la casa de Dios. ¿Pudiera usted pensar que aún adentro puede haber ataques satánicos o obras de la carne en un creyente donde él no se alegra si Dios bendice a alguien de tus hermanos? ¿Pudieras tú creer que dentro de la iglesia del Señor pueda haber una persona que no está contenta porque Dios haga un milagro lindo, maravilloso, o Dios te use, o Dios te bendiga de una manera grande? ¿Podrá haber un pensamiento de esos dentro de la gente que está dentro adorando a Dios? Ahí estaban todos los enseñadores de la palabra de Dios. A la expectativa a ver si Jesús iba a sanar a aquel hombre, porque querían acusarlo a Jesús que en días de reposo iba a hacer tal cosa. Wow. ¿Podrá haber en el corazón de una persona egoísmo, pero viene a adorar a Dios? Alguien le puede decir a Dios: habla conmigo esta tarde. ¿Podrá haber una persona dentro de la casa de Dios, en el templo de Dios, que su corazón no es un corazón sano? Al entrar a aquella sinagoga, Jesús se encuentra con un hombre que tenía su mano seca, es decir, sufría de parálisis. Con seguridad no se podía valer por sí mismo, es decir, trabajar. Pero Jesús vio la necesidad de aquel hombre. Diga conmigo: Jesús vio la necesidad de aquel hombre. Jesús mira mi necesidad también, y Él quiere hacer un milagro. Y Él me ha visitado o me está hablando porque Él quiere hacer un milagro en mi vida. Me va a ir entendiendo. Y espero ponerlo incómodo, porque la inyección pone incómodo a cualquiera. Yo las jeringas, según yo entraba al hospital tranquilo, en paz, y cada vez que entraba traes la presión alta. Trae la presión alta todo el tiempo, desde allá de mis 30 años.
Y yo traía un trauma desde mi niñez con las jeringas. No le puedo contar la historia porque le quiero contar esto. Y hasta que me descubrieron que pues tenía un problema yo. Cada vez que llegaba al parqueo y según yo estaba bien. Relájate, me decían. Respira profundo, como que era una mujer queriendo dar a luz. Respira profundo, relájate. Un par de minutos y me volvían a ver cómo estaba bajando, me decían. Al entrar a aquella sinagoga, Jesús ya sabía con qué se iba a encontrar. Yo estoy más que seguro, ya sabía con qué se iba a encontrar en la sinagoga. Pero digamos que no lo hubiera sabido. Entró y lo primero que vio es aquel hombre con aquella necesidad. Wow. ¿Y cuántas veces queremos nosotros disimular? ¿Y cómo está, hermano? Todo bien, de maravilla. ¿Y cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo está? Todo bien, pastor. Mejor no puede estar. Mejor desbaratado o qué, pero estoy bien. Se encuentra Jesús con aquel hombre que tenía una necesidad. Y a mí me llama la atención porque los escribas, fariseos lo ven entrar y lo primero que están es a ver si sana a este hombre este día. Hermano, era como para decirle: hoy está la oportunidad tuya para que el Señor haga un milagro en ti, ¿verdad que sí? Los conocedores de la palabra de Dios, lo que deberíamos de sentir es un deseo de que Dios transforme tu vida, que Dios bendiga tu vida, que Dios te use, que Dios haga algo grande en tu vida. Oiga, motivarte. Gloria al Señor. Ellos hicieron lo contrario. Había un sentir en el corazón equivocado de los enseñadores de la palabra de Dios. Había un celo, pero era un celo no apropiado. Y lo que quieren es ver en qué acusan al maestro, cómo encuentran manera para destruirlo. Gloria al Señor. Y Jesús deseando hacer un milagro. Jesús deseando hacer un milagro en aquel hombre que había llegado a la sinagoga, pero que nadie humanamente había podido hacer. Y Jesús se da cuenta de que ahí está aquel hombre con aquella necesidad. Los demás a la expectativa. ¿Habrá alguna vez algún sentir de una persona que ojalá que el pastor ni tan siquiera ore por esa persona? Allá en el fondo, tal vez no lo vamos a decir. Ojalá y el pastor, hagámoslo más personal, ojalá y el pastor ni me llame a mí. ¿Sabe que me llama la atención? Porque es que muchas veces nosotros nos equivocamos, pero terriblemente nos equivocamos. Pensamos que los pastores, cuando hablamos, son los pastores hablando. Dios no puede hablar a través de ellos. Dios no nos puede bendecir a través de ellos. Dios no nos puede aconsejar a través de ellos. Elías le dijo a Acab:
¿Sabes qué? Acab le dijo: no va a llover hasta que yo ore. No va a caer agua sobre la faz de la tierra hasta que yo ore. Oh, pastor, usted se cree mucho. No. Si hay algo que le temo es eso, pero sé cuál es la posición que Dios lo pone a uno. Y yo no puedo renunciar a eso. Qué interesante se vuelve esto. El Señor entra, mira la necesidad de aquel hombre. Los demás conocedores de la palabra, conocedores del Antiguo Testamento, gloria a Dios, de qué conocedores de lo que Dios había hecho con Abraham, con Moisés. La ley la traían hasta por las venas. Lo conocían todos según ellos. Y mientras están buscando a ver si podían acusar al Señor, no estaban ellos a favor de la sanidad, no estaban tampoco, gloria al Señor, intercediendo por aquel hombre que tenía la mano seca. Cuando Jesús mira todo esto, el verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en el medio. ¿A cuántos llamé yo a que vinieran al altar? ¿Ah? A todos. Otros dicen la mayoría. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué sucedió? Levántate. Al que tiene un problema. Mis hermanos, ¿y quién no tiene problemas aquí adentro? ¿Y quién no pasa por tormentas? ¿Quién no pasa por situaciones personales propias que necesita un toque del Señor? Oh, si el Señor quiere, dicen los creyentes, me va a sanar en mi casa. Vemos nosotros instantáneamente al Señor diciéndole a aquel hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Si yo le dijera a usted que se levante y se ponga en medio, usted va a decir: oh, es el pastor. ¿Cómo sabes a 100% que soy yo y no el Señor? Jesús, mirando la necesidad de aquel hombre, al instante se dio cuenta Jesús de muchas cosas allá adentro. Un hombre con una necesidad física, pero que Jesús estaba a punto de hacer un milagro. Y si Jesús tocaba su cuerpo, Jesús con seguridad tocaría el corazón de aquel hombre. Levántate y ponte en el medio. Y les dijo: ¿a quiénes?
a los que está hablando el verso 2, que le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría a fin de poder acusarle. A ellos se dirige y les dijo, les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Podrá haber un sentir en una persona estando en la casa de Dios, gloria al Señor, que no tiene ni el mínimo deseo de que Dios perdone a alguien, de que Dios restaure a alguien, de que Dios salve a alguien? Sabe que muchas veces en la familia, en los cónyuges o en la familia en realidad, no tenemos muchas veces el deseo, pero ferviente, de que Dios los levante y los bendiga grandemente. Porque a veces hemos tenido chascos y las cosas no han sido tan buenas. Algo ha sucedido en el hogar, gloria al Señor, pero clamamos por el que está allá afuera a veces. Mis hermanos, eso no es así. Primero clame por la restauración suya. Oiga, clame por la restauración de su casa, de su familia, antes de clamar por alguien de allá afuera. Dios, el Señor, quiere hacer milagros en toda familia, en todo hogar, en toda persona. El Señor quiere llegar a la necesidad física y espiritual y moral. El Señor no tiene límites, a menos que nosotros no querramos. Al instante se da cuenta de la dureza del corazón de las demás personas. Jesús, adentro de la sinagoga había gente con un corazón endurecido. ¿Lo puede creer usted? Adentro de la sinagoga, gente conocedora de la palabra de Dios, con un corazón endurecido adentro de la casa de Dios. Wow. Con un corazón endurecido. ¿Cuánta necesidad verá el Señor esta tarde en todos los que estamos en esta casa? ¿Cuánta dureza habrá detectado ya el Señor también en esta tarde? Ellos callaban, no decían nada. Verso 5: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. Ay, esto se pone bueno. Mis hermanos, usted sabe que es que Jesús, si estuviera aquí y tirara una mirada y nos agarrara desde derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿cómo se sentiría el corazón del Señor? Entristecido. Mire lo que le trajo aquella escena al corazón del Señor. Mire lo que le trajo aquella visitada a la sinagoga al Señor. Mire lo que le trajo al Señor. Mire lo que, wow, las palabras de aquellos o el pensamiento de aquellos. A ver si hacía un milagro en aquel hombre que tenía una gran necesidad. Y ellos están cavilando otras cosas dentro de la casa de Dios. Dentro de la sinagoga, el templo.
cavilando aquí otras cosas, maquinando aquí otras cosas. Wow. ¿Cuántas manos secas con parálisis estará viendo el Señor? Tanto físicas como espirituales. Manos cansadas. ¿Sabe que el Señor las ve? Manos sin fuerza, desanimadas. Manos paralizadas que no hacen nada. Manos que Él no puede usar. Manos que no se pueden levantar para adorar a Dios, pero estamos en la casa de Dios, somos redimidos y somos servidores del Dios Todopoderoso, pero no nos da la gana levantar las manos y adorar a Dios. No hay palabras para adorarlo. Se nos dice que levantemos las manos, que corramos al altar. No nos da la gana. Somos caprichosos. Teniendo necesidad de Dios, de un toque de Dios. Usted sabe lo bello que es que papá nos toque. Usted sabe lo lindo que es venir al altar y decir: papá, por favor, toca mi vida. ¿Cuántos les agrada eso? ¿Cuántos desean sentir la presencia de Dios en sus vidas? Pero si yo te dijera: levántate y ponte en medio de todos, ¿vinieras? Aquellos no iban a interceder nunca por aquel hombre, pero los que estamos aquí todos vamos a interceder por tu necesidad esta tarde. Si tú te levantas y vienes a este lugar y levanta tus manos y le dices a papá: esta tarde tócame antes que yo salga de este lugar. Usted se imagina todos orando y pidiendo a Dios que Él te oiga, te toque esta tarde. Él lo quería hacer, ¿lo cree usted? El punto es: usted tiene el corazón o tiene la actitud para venir delante de Él. La correcta actitud para venir delante de Él. Te levantarías con pasos de obediencia y con un corazón quebrantado y humillado. Usted se imagina, Juan, ¿qué tú crees que hubiese sucedido si aquel hombre no le atiende a las palabras a Jesús? Muchas veces hemos retenido las bendiciones nosotros mismos porque no tenemos la actitud adecuada y no queremos adoptar la actitud adecuada delante del Señor para que Él haga un milagro en nuestras vidas. Qué necesario es entender este camino, es entender esta relación con Dios. Qué necesario es reconocer mi bajeza. Qué necesario es reconocer y entender lo que Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Hermano, y los creyentes luchando, queriendo hacer muchas cosas por sí mismos. Este es el camino que yo voy a tomar y no le pido consejo a nadie. Qué interesante es esto. Mirando alrededor con enojo,
Dame la Nueva Traducción en ese verso, por favor. Capítulo 3 de Marcos, verso 5. La Nueva Traducción. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Marcos. Ustedes lo hicieron a propósito. Yo veía que allá Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende tu mano. Wow. Yo no sé si usted va a hacer esto esta tarde. Ay. Yo siento que, mire, hermano, el que sea dócil esta tarde, el que tenga un espíritu dócil a la palabra de Dios, a Dios mismo, yo te aseguro que yo siento que Él está tocando ya. Ara soroma, anda, ay, papá, yo lo apercibo. ¿Estás dispuesto a exponer esa parte de tu vida? Le dijo al paralítico: extiende tu mano. Muéstrala, la mano que está seca. Muestra la mano que está seca. Primero le dijo: levántate, incorpórate. Parece ser entonces que el hombre está sentado, ¿verdad? Le dijo: levántate y ponte en el medio. A todo esto el Señor está por darle, gloria al Señor, tremenda charla a los conocedores de la palabra de Dios. Levántate, es decir, incorpórate y ponte en el medio donde todos te vean. Todos se dieron cuenta de que el hombre tenía un problema físico. Y usted y yo escondiéndolo. Somos buenos para esconder nuestros problemas, con un rostro de palidez, pero nosotros mostramos una carita alegre que supuestamente y no podemos esconder. ¿Sabe que hay gente que no le luce, que trate de esconder, porque no importa de qué manera trate de esconder las cosas, ay, su rostro anda decaído? Pero somos buenos para tratar. Todos se dieron cuenta de que aquel hombre tenía la mano seca. Lo puso en el medio. Y si yo le dijera a uno de ustedes: vente para acá, quiero orar por tu vida, ¿por qué me llama? ¿Avergonzarme quiere delante de la gente? He llamado personas antes y les he dicho: ven aquí. Y usted piensa que es para avergonzarlo, pero sabe que otros se encargaron de decirle a esa persona: ¿sabes que el pastor te avergüenza cada vez que te llama? ¿Sabía eso? Que de aquí mismo una persona le dijo a alguien que yo llamé para orar por su vida: ¿sabes que te llama para avergonzarte? Wow. Qué triste ese sentir. Esta tarde voy a llamar más de uno. Y yo no sé cómo usted lo va a recibir, pero una cosa sí, yo estoy más que seguro que el Señor quiere hacer un milagro físico y espiritualmente. Muchos andan los ánimos por el suelo. Eso no ha venido del Señor. Y si tú crees que vino del Señor, sigue así. Pero si no vino del Señor, levántate y ponte en el medio esta tarde, porque Él quiere hacer un milagrazo en tu vida. Eso quiere hacer el Señor.
Eso es lo que quiere hacer el Señor. Un milagro maravilloso en tu vida. No es otra cosa. Oh, mis hermanos, si hay algo que a mí me fascina es detenerme. Yo sé que algunos dicen, y esa palabra, pastor, que le fascina, es una palabra que yo uso, pero lo que quiero decir con ella es que me encanta meditar en esta palabra. Usted no tiene idea que mientras yo escudriñaba, leía esta porción, oh, mis hermanos, yo le decía: Señor, oye, yo quiero ser ese ahora mismo que se pone en el medio y tócame. Yo quiero ser ese que le digas: tienes un problema, vente. Yo quiero levantarte, yo quiero bendecirte, yo quiero sanarte, yo te quiero restaurar. Restaurar, restaurar, restaurar. ¿Cuánto le dicen a Dios: restaura mi corazón, restaura mi mente? La mente es un campo de batalla. Aquí ganas o aquí pierdes. Las ideas que te metas aquí o te destruyen o te levantan. Los pensamientos que mantengas aquí o te ayudan a seguir o te botan. ¿Qué si aquel hombre hubiese dicho: ¿sabe qué, Jesús? Si tú me sanas, esta gente se va a burlar de mí. Y con seguridad era eso. Esta gente se va a burlar de mí. Jesús le pegó un vistazo tremendo a toditos los que estaban en la sinagoga. Pregúntese usted qué clase de mirada te está echando el Señor. Porque todos decimos: ay, no, es que la mirada de Jesús es tan tierna, pero cuando andamos cosas allá metidas, tristeza le traemos. Y aquí dice que estaba molesto por la dureza de corazón. Se entristeció y se enojó. Qué tremendo es que el médico llegue a tu casa y lo rechaces, y él trae la cura para ti. ¿Me está entendiendo? Qué terrible es que el médico trae la cura para ti y tú lo rechazas. ¿Cuántos hemos dicho: ese doctor no sirve? Me receta lo que yo no quiero. Es que no es lo que usted quiere. Usted piensa que todo el tiempo son las inyecciones de Negrobión. Si solo eso vive haciendo, un día pueda que se quede ahí tranquilito y no regrese. Porque la Negrobión no es para todo. Penicilina, y a cada momento las pastillas de penicilina era lo primero. Y usted sabe que eso daña. Las prohibieron y nosotros seguimos buscándolas. Buscamos a alguien que sepa dónde las venden ilegalmente y las traemos. No, ya no sigo ahí. No vaya a ser que usted me diga lo que una persona me dijo una oportunidad, porque en un mensaje o en una enseñanza en algo yo dije que si usted quería que le regresaran cantidad de dinero cuando hiciera los taxes, se fuera a Langley Park.
Ahí hay gente que hace taxes que te pueden devolver 10,000, 12,000, 15,000 dólares bien fácil. Y les dije, pero lo hacen legal. Y pasó un momento, el tiempito, y un día vino un hermano y me dijo: pastor, por su culpa este año no me regresaron lo mismo. ¿Y a dónde fuiste? Le dije: a otro lugar, pastor. O sea que esta vez hiciste las cosas bien, legalmente. Qué triste es, gloria al Señor, cuando nosotros pareciera que ponemos a Dios a un lado y no le prestamos la debida atención. Gloria al Señor. Conocedores muchas veces del camino del Señor por años. ¿Cuántos crecieron yendo a escuela dominical? Levánteme la mano los que crecieron yendo a escuelas dominicales. Levántela. Con miedo la están levantando algunos. Crecidos en la escuela dominical y torcieron el camino más de una vez. Por eso, pastor, yo no la levanté, me va a decir alguien. Pero ¿sabes qué? David pecó, David falló terriblemente. Tenía que darle vergüenza hasta el extremo que llegó David. Pero Dios, que es tan bello, lo restauró, lo levantó y siguió siendo rey de Israel, del pueblo de Dios. Dios tiene misericordia. Y a través de un profeta le dijo la verdad de lo que había hecho. Pero David se humilló. David se humilló. Oh, y cuando David se humilla, llega a un punto que dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo, no mi vecino, todos los días en la casa de Jehová. Eso es lo que hoy quiero ser. Quiero estar en su presencia. En su presencia quiero estar. Eso da a entender que hubiera un tiempo fuera de la presencia del Señor. Ponte en el medio, levántate y ponte en el medio. Levántate y ponte en el medio. Porque Jesús llegó a la sinagoga esta tarde. Ay, 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 yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Yo puedo decirle, yo sentí cuando adoramos a Dios de corazón. Yo palpé, gloria al Señor. Yo le aseguro que Dios ha de haber dicho, Jesús le ha de haber dicho al Padre: valió la pena. Ahí están los redimidos. Ahí está el clamor de los agradecidos. Ahí están los que se humillan. Es mejor humillarse delante de la presencia de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. El resto de este mensaje, estoy por terminar. Yo quiero una persona que se atreva a levantarse y decir: pero yo quiero una persona que venga con un corazón dispuesto. Y que esa persona pueda decir: ese que se levanta soy yo esta tarde, Señor. Ese que se pone en el medio soy yo esta tarde, Señor. Ese que escucha cuando tú le dices: extiende tu mano, ese soy yo. Y expongo mi flaqueza y mi debilidad. Expongo mi problema delante de tu presencia. Y aunque esté en el medio, no me importa lo que diga el resto. Aquel que quiera jugar ese papel esta tarde, pero de todo corazón, buscando un milagro del Señor, levántese de esa silla. Y yo voy a terminar este mensaje esta tarde.
Yo voy a terminar este mensaje esta tarde. Esto me impacta, grupo de alabanza, por favor. Esto me impacta. Si su corazón no viene dócil al Señor, no lo intente. Pero si usted entiende lo que Dios le habló esta tarde, Jesús los miró a todos, triste por la dureza del corazón de muchos. Pero aquel hombre, quien se había levantado en obediencia, quien se había puesto en el medio de todos, de la audiencia, de todos los que habían llegado, a ese hombre que le obedeció cuando lo llamó el Señor, a ese hombre le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió, expuso su problema físico, y todos lo tuvieron que ver. En aquel instante la mano le fue restaurada sana, dice la Biblia. Sana. 3 cosas tuvo que hacer aquel hombre que estaba en la sinagoga con una gran necesidad: levantarse, tres cosas tuvo que hacer aquel hombre para que aquel milagro sucediese: levantarse, ponerse en medio de todos, y también tuvo que levantar su mano, que tenía un problema físico. Esta tarde ya te levantaste, ya te pusiste en el medio. Shaharama. La gente de aquella sinagoga en ningún momento, dice la Biblia, que intercedieron por él, pero había uno que había llegado e intercedía por él. Hubo uno que intercedió por él en el momento. Ya llegaste, te levantaste, te pusiste en el centro. Ahora levanta tu mano. Levanta una de tus manos. Levanta una de tus manos y dile: Dios, por favor, ahora. Dile: Señor, ahora. Araba Basenda.